Diputado Canuto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo ¿Todo está? bien? Muy bien, gracias. Vos sabés que siempre tuve una curiosidad con tu apellido. ¿Te jodían mucho? Sí, bastante en la primaria, especialmente. Pero bueno, lo ¿Sabés superé. qué digo? Superé Cuando la lo tenga un primaria. día Canuto le voy a preguntar. Porque digo, este tipo te hacían bullying en esa época. Pero lo aguantábamos. Esa época, viste, que no éramos no era generación cristal, claro. Como el síndrome del patito feo, lo que no te mata te fortalece. Exactamente, le peleábamos a todas esas cosas. Sí, había que Le peleábamos a esas cosas. Bueno, vos sos presidente de la Comisión de Energía. Sí, de la Comisión. Vamos a hablar de temas que por ahí a la gente le cuesta entender. Pero bueno, la minería está en todas las cosas que hace el ser humano, en definitiva. Pues, todo el mundo dice, yo no entiendo la información de Vaca Muerta. Mira, lo que tenés que entender es que es energía importante para la generación de recursos para la provincia. Si la provincia hoy no tuviera Vaca Muerta, por ejemplo, no podría pagar los sueldos de todos los empleados públicos que tiene y hacer un montón de obras que está haciendo. Entre otras cosas, ¿no? Por eso es importante Vaca Muerta, por lo que genera de empleo. La minería lo mismo. Y la minería neuquina estuvo de alguna manera tapada durante mucho tiempo. Claro, tenemos un código de procedimiento minero del año 75. ¿Esto es lo que quiere modificar con estos proyectos que ingresaron, Damián? Es así. El gobernador presentó a principios de año, el 1 de marzo, cuando se inauguran las sesiones, 2 proyectos en relación al tema. Uno, que es una reforma y sustitución, diría yo, del Código de Procedimiento Minero, que como bien decís es del 75. Hay que explicarle a la gente que las provincias se reservan los procedimientos en estas materias, es decir, la cuestión minera, así como las cuestiones de fondo, civil, comercial, las regula el Congreso de la Nación, la cuestión minera también la regula el Congreso de la Nación. Nosotros tenemos un código de minería de larga data, que es el que regula la materia. Eso, a su vez, estuvo atravesado por una reforma trascendental, que fue la reforma constitucional del 94, que lo que hizo fue reconocer en las provincias el dominio originario de todo lo que serían los recursos naturales, y en este caso puntual de lo que son los recursos naturales comprendidos en el Código de Minería. ¿Cuáles son los de las 3 categorías que el Código Minero describe? Pensemos, así a grandes rasgos, la primera categoría la comprenden los metales preciosos, el cobre, el zinc, todas aquellas sustancias metalíferas. Las de segunda categoría se comprenden los deslaves, las sustancias arenosas metalíferas, y las de tercera categoría, que quizás son en términos de valor intrínseco las de menor importancia, no así en su fase económica, son por ejemplo las sustancias rocosas, arenosas, los calcáreos, los que podría describirse, resumiéndolo, son los que se utilizan para la construcción. Ajá. Con esto estoy diciendo mucho. Uno puede pensar, el valor intrínseco de ese material quizás es menor al de una piedra preciosa o al de un metal noble, pero tiene un valor notable cuando uno lo piensa en un proyecto de país y de provincia especialmente, donde hay mucha construcción. ¿En esta tercera categoría entraría la arena de fracking para Vaca Muerta? Las arenas entran, exacto, la silicia, digamos, ¿no? Exacto, entran en esa tercera categoría. Hay que ver la composición según el caso, porque esa es lo que se llama el número clausus o número cerrado de descripción que trae el Código Minero. Hay que ver, según la composición de qué se trate, dónde encajan. Es una enumeración muy larga. Sí, pero por eso muy digo, técnico. A grandes rasgos y en general se describe a las sustancias que hacen a la construcción, las arenas rocosas, el canto rodado, etcétera, dentro de esta tercera categoría. ¿Por qué es importante mencionarlas? Porque es donde se apunta, muy especialmente porque es la que más desarrollo tiene o más accesible es su explotación y su desarrollo. Y en nuestro caso interesa especialmente. Cualquiera que conozca Neuquén, basta que recorra cualquiera de su geografía y sabe que en todos lados ha habido canteras. Sí, claro. Donde no las hay, las hubo. Están los restos de las canteras, es decir, estas sustancias son importantes. Ese código de procedimiento minero es el que regula, por ejemplo, los permisos de exploración, de explotación, allí donde, por ejemplo, esa explotación se da en terrenos fiscales. Es muy común, hay mucha tierra fiscal en la provincia de Neuquén, hay una vasta extensión del territorio que es todavía tierra fiscal. Bueno, sobre los permisos de exploración y explotación de estos minerales, allí donde son tierras fiscales, versa el Código de Procedimiento Minero. Sobre los que están también en tierras privadas, por supuesto también, que se aplica esta norma, pero bueno, ya con distintos criterios, porque ahí lo que juega es quién es el concesionario, quién es el que está con derecho a explotarlo, etc. Decime qué cosas de ese código del 75 hoy habría que cambiar. 2 o 3 cositas que, digamos, sean información general. Lo más importante, que es lo que atraviesa todos los códigos.
Nosotros aprobamos hace poco, hace 6 meses, un código procesal civil y comercial que lo llamamos procesal adversarial. Eso fue una reforma muy trascendente en términos de derecho, una reforma muy trascendente, porque lo que cambiamos fue las formas, así dicho, las formas con que el derecho se ejerce en cómo se litiga, en el común de los temas que hacen a la vida de la gente, los contratos, los alquileres, una medianera, una resolución de un conflicto, etc. Ese código procesal adversarial, que así se llama, es el que hace a lo común. Ahora, no comprende, por ejemplo, temas específicos que son más de índole administrativa, como el de los que comprende el código procesal minero, ¿sí? Claro. Tampoco comprende los de familia, que está en tratamiento y que es una materia especial. Tampoco comprende las relaciones de trabajo, que tiene su ley especial. Bueno, esto del procesal minero hace a los trámites específicos de exploración, explotación, permisos, etc. Bueno, ¿y qué requiere de adaptarse o adecuarse? Lo mismo que aquellos, a rasgos generales. Es decir, una modernización, incorporar conceptos que hoy ya están incorporados en el común de la gente y que las normas procesales no preveían, porque no podían haberlo previsto en el año 75. Hablamos de notificaciones electrónicas, de expedientes digitales. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, si se quiere, es la nave insignia de estas reformas, siempre. Sí. Todas las reformas procesales tienen que ver con esto, con incorporar, primero y principalmente, esas cuestiones. Ahora, después también hay otras cosas que nos da la experiencia local. Es decir, una provincia como esta, que si bien no ha tenido un auge importante en la minería, tiene una trayectoria en la materia, también tiene una vasta experiencia en qué sería conveniente reformar y qué no. Claro. Y allí intervienen normas de policía. ¿Qué entendemos por normas de policía? Las de control, por ejemplo. Tema medio ambiente. Bueno, y ahí está. Bien que lo decís, es bueno que me lo menciones, porque con la reforma del 94 también se cambia el paradigma de todas estas materias hidrocarburíferas y mineras. Es decir, ya no se ve a la cuestión solo desde el punto de vista o estrictamente económico, que es importante, ¿no? Porque en todas las materias, uno hablaba, hoy escuchaba esto que trascendió con cierto conflicto, esa cuestión de la ganadera, por ejemplo, donde hubo una contradicción entre padre e hija, un presidente de la rural, y parecía media bizarra la situación. Pero es la contraposición de dos ideas claras de quien dice la ganadería es importante para la economía, para la alimentación, y una persona que desde un punto de vista puramente ecologicista dice no hay que matar a las vacas. Bueno, claro. En la minería y en los hidrocarburos pasa lo mismo. Nosotros desde el punto de vista económico decimos vamos por la explotación, vamos por el desarrollo, vamos por la generación de empleo. Y siempre aparecen las miradas ecologistas, algunas, extremas para mi gusto, que dicen no, nada de esto se tiene que desarrollar. Claro. Pues es que la minería adolece de un problema, y es que tiene un montón de prohibiciones. De 30 a 35 años a esta parte tiene un sinnúmero de prohibiciones legales. ¿Por qué? En nombre del ambiente, en muchos casos. Y que no está mal, claro, que el paradigma haya cambiado. Está bien que el paradigma sea ambientalista. Pero ojo, que no sea truncar la actividad. Sí, ni más ni menos. Ahora, resulta raro porque mucho ambientalismo, o en realidad causa ambiental, no deja de usar celulares, no deja de usar relojes, o sea, todos productos de la minería que hoy aportan a la tecnología y mucha gente lo usa. ¿Entendés? Digamos, vos decís, estoy en contra del litio, bárbaro, perfecto. Entonces, decime cómo vamos a hacer, cómo hacemos para usar los celulares. Si no, no usemos celulares. Es así, es ¿no? Así. O sea, sí. Porque si no, la discusión no es economía versus medio ambiente, es las dos cosas en realidad. Porque siempre estamos muy acostumbrados al esto o nunca al y, ¿viste? Parece que... Pero es un pecado en el que incurre bastante el ambientalismo, es decir, sí, que plantea posiciones extremas que llevan a la proscripción de las actividades, claro, o a tacharlas en muchos casos de la necesidad de prohibirlas, y no está bueno. Bueno, en este caso esto existe precisamente, y por eso te decía, es muy oportuno tu comentario, de que una de las reformas tiene que ver con que el paradigma cambió. Hoy existe un paradigma que es proteccionista del ambiente, sin dejar de reconocer la necesidad o la conveniencia de que la explotación económica tiene que existir. Máxime cuando vos lo tenés como uno de tus fuertes. Es decir, te doy otro ejemplo que pareciera ser nada que ver. Se habla de el turismo como industria limpia, ¿no? Siempre se lo dijo. Ahora, el turismo en sí mismo también te podría generar perjuicios si vos no lo regulás, si vos no lo reglamentás debidamente.
y no podés dejar de aprovecharlo. Neuquén tiene, por su geografía, por su morfología especial, tiene un potencial enorme en turismo, bueno, en hidrocarburos, ya lo Para sabemos. hacer turismo tenés que moverte. Bueno. ¿Y en qué te moves? Con combustible, no hay mucha vuelta, o sea, ¿viste? ¿no? Bueno, la minería no escapa a eso. Eso termina el mismo meollo. La minería no escapa a eso y tenemos un gran potencial. La provincia está en ese sentido, me parece, a lo largo del último siglo, que es su siglo de vida como provincia, no ha tenido un aprovechamiento. Pensemos que en la provincia es fundacional la minería, es decir, hay localidades que son las del norte que se forman por la minería. Te voy a dar un dato, Canuto, que a vos te va a interesar, porque te interesa la información económica. En los orígenes del territorio nacional, los pirquineros utilizaban como moneda de cambio, de trueque, lo que conseguían, las piedras. Claro. Y esa era una moneda de uso corriente en el norte neuquino. Estaba la moneda de circulación nacional, se llegó a imprimir truchamente una moneda neuquina hace muchos años. Mario Chipitelli lo tiene escrito en un libro muy interesante. Y estaba la moneda de trueque de cambio, más los pesos de Chile, porque había mucho intercambio comercial con Chile. Así que llegamos a tener 4 monedas nosotros. No sé si sabías eso. No lo sabía lo de las monedas, pero no me extraña, porque claro, por eso te digo, la actividad minera es fundacional acá, es decir, era lo que traía y claramente tenía un valor intrínseco. ¿Quién iba a desconocer el valor de una pepita de oro, por ejemplo, no? Así que no me extraña. Pero por eso digo, quizás haya que con esto pensar en darle una vuelta de tuerca a la cuestión para que en la provincia tenga un desarrollo que lamentablemente nunca tuvo. Siempre estuvo la intención, pero nunca lo tuvo. Bueno, se está debatiendo el Código de Procedimiento Minero, pero también el nuevo esquema para establecer regalías a la actividad minera. ¿Esas regalías que hablan del 2 y del 3%, ya estaban o son nuevas? No están, por eso. No están. Lo que se piensa es, está bueno incentivar el desarrollo, la erradicación de las empresas que lo exploten y lo extraigan, el provecho económico, pero no tiene, justamente eso es la consumación de la visión de reconocer que hay un recurso no renovable que es de la provincia, que se extrae y se vende y que no se recupera. Porque no se recupera es que hay, se entiende, una pérdida de valor económico de su suelo. Eso tiene que tener una compensación. Es diferente a cuando yo en el suelo permito el desarrollo de una agricultura. Es decir, ahí hay un aprovechamiento económico del particular, también lo hay del Estado que cobra impuestos, pero cuando uno genera un aprovechamiento económico de un recurso que no es renovable, se encuentra con que, por así decirlo, el patrimonio de la provincia decrece. Y eso tiene que tener una contraprestación. La contraprestación es la creación de una regalía que es ni más ni menos como lo tiene los hidrocarburos. Los hidrocarburos, claro. ¿En qué consistiría esa regalía? Bueno, en un porcentaje que en términos porcentuales, valga la redundancia, es menor porque estamos hablando de un 3% o de un 2%, según los casos que ahora explico, sobre el valor de bocamina, que es un concepto que establece la ley de promoción minera y que lo que hace es decir, bueno, sobre determinado valor neto de producción, la provincia tiene derecho a quedarse con ese porcentual, que está también previsto en la ley de creación que se pretende justamente sancionar el destino de esos fondos. Está bien. Primero contame en qué estado parlamentario está esto, porque tengo entendido que por ahí a lo mejor ponerse de acuerdo con el 2 y el 3% de las regalías es más sencillo que actualizar todo un código de procedimiento. Digamos, esto está hoy en la Comisión de Energía, debería pasar por asuntos constitucionales también. Siempre, sí. Sí, como vos decís, no es lo mismo legislar sobre una ley nueva de 15, 18 artículos que reformar todo un código. Pero también es cierto que van de la mano, son proyectos que están, digamos, íntimamente ligados, por eso la decisión política, si se quiere, fue la de que la llevemos juntos en el tratamiento de la comisión. Yo presido esa comisión J, yo tengo la potestad de ponerlo tantas veces, como presidente, digo, de la comisión, tengo la potestad de ponerlo tantas veces como sea necesario. Ya estuvo a consideración para su discusión, ni bien iniciamos el año legislativo. Nos dimos un impasse, cuando digo nos dimos, se abrió la discusión para que los bloques, cada uno y los diputados individualmente, también, claro, puedan ir estudiándolo, tiene su complejidad, está en estudio permanente, está en intercambio. La idea es que en las siguientes reuniones en que el proyecto se pone en lo que se llama el orden del día, es decir, para que lo entienda la gente, el proyecto está siempre en la comisión.
Lo que pasa es que hay que ponerlo en el orden del día, anotarlo en la reunión convocada para que sea materia de discusión en esa reunión en particular. Bueno, y después necesita votos. Y después, por supuesto, a veces se discute muy rápido un proyecto porque hay consenso y lo único que se hace es someter ese despacho a comisión, a votación, se vota y se aprueba y listo, y ahí pasa a la Cámara. Como bien vos decís, pasaría a la Comisión A también, que es la de Asuntos Constitucionales. Todas las leyes, creación de leyes, máximo un código, tiene que pasar por esa comisión, que yo, por cierto, también integro. En general, ya los proyectos, cuando llegan ahí, ya vienen macerados, ya están más o menos evaluados por los distintos bloques. La representación proporcional es la misma, con lo cual suele haber consenso para que si pasó el despacho de un proyecto, en el otro ya más o menos se lo pueda pulir nomás. ¿Con esta nueva legislación se incentiva la inversión privada? Digo, este es un nuevo escenario técnico-legal para la inversión privada. ¿Abriría las puertas, digo, pensando en esta figura que asomó mucho y que trajo beneficios desde el punto de vista de la inversión? Siempre inversión, estamos hablando a mediano y largo plazo, ¿no? ¿De un RIGI para el sector minero, por ejemplo, acá en Neuquén? ¿O algo parecido? A la primera pregunta te digo que sí, que busca incentivar. Y algún oyente perspicaz podrá decir, pero ¿cómo? Si yo pongo una regalía no estoy incentivándola. Sin embargo, a poco que se conozca un poco el escenario, las tradiciones de la actividad, la idiosincrasia de la actividad, quienes conocen del tema nos dicen, no, está bien, porque a pesar de que vos estás diciendo a priori que vas a cobrar una regalía que hoy no cobrás, estás dando seguridad jurídica sobre la actividad. Por ejemplo, hay determinados sectores que serían potencialmente explotables que están, sin embargo, sometidos a lo que se conoce como una cierta especulación inmobiliaria minera. Es decir, hay enormes extensiones que están siendo propiedad ociosa, riqueza ociosa, que no se los desarrolla precisamente porque se le da prioridad a la especulación esa inmobiliaria minera. Y en cambio, un régimen que incentive a partir de garantizar condiciones más simples de trámite, a pesar de que a priori me está diciendo te voy a cobrar un 2 o un 3% según el caso, está funcionando como un verdadero incentivo, y esta es la devolución que ha tenido el Ejecutivo incluso de los sectores productivos. Y respecto a tu pregunta del RIGI, bueno, yo creo que sí siempre está abierta esa posibilidad, es una figura novedosa, que me parece que lo que busca es justamente una concesión previa que el Estado o que los gobiernos hacen para que allí donde es necesario grandes inversores, no olvidemos que lo que la sigla dice es esto, es allí donde la diferencia en la gran inversión puede generar el salto de calidad, ¿no? Porque a veces vos tenés condiciones legales, impositivas, que son generales, como tal, son para todos iguales, pero no satisfacen la pretensión o la expectativa que tiene aquel gran inversor, aquel tipo que puede, aquella empresa que marca la diferencia, claro, que puede decir, yo con una inversión puedo de pronto de un saque generarte una actividad económica equivalente a la de 100 pequeños inversores. Me parece que eso ya será materia de análisis del Ejecutivo. Sé que ahora está en elaboración un RIGI sobre lo del gas, que todavía no ha ingresado a la legislatura, pero sé que está en estudio y elaboración por parte del Ministerio de Economía y del Ejecutivo. Y quizá esto, si generamos las condiciones primero de procedimientos y de renovación legislativa, bueno, en el futuro, ¿por qué no pueda ser la posibilidad para que eso suceda? Damián, gracias por venir al programa y explicarnos esto que tiene su complejidad, digamos.